Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradecemos su participación en este webinar. Les saluda Irene Chamilco, especialista del área de comunicación de la Dirección de Educación Secundaria, y junto con también la especialista de comunicación de secundaria, Marcela Trujillo Melgar, vamos a estar a cargo de esta hora para compartir el uso pedagógico de los textos escolares del área de comunicación de primero a quinto. La pregunta que nos hacemos entonces para iniciar este webinar es: ¿cómo utilizar el texto escolar de comunicación? Avanzamos. Lo primero que vamos a revisar es cuáles son las características de este material, ¿no? Los textos escolares de comunicación de primero a quinto constituyen un material educativo dirigido a los estudiantes de secundaria de la educación básica regular. Cada texto se organiza en 4 unidades didácticas que desarrollan una progresión coherente de las competencias comunicativas a lo largo de toda la secundaria. Las unidades 1, 2 y 3 presentan textos de diversos géneros discursivos, mientras que la unidad 4 presenta textos de diversos géneros literarios. Todas las unidades proponen diversas estrategias, actividades, andamios, así como la producción de textos orales y escritos, con el objetivo de poder enfrentar el problema planteado en la situación. Los estudiantes van a acceder a diversos géneros textuales para así potenciar su comprensión lectora, la producción escrita y la expresión oral. Estas unidades mantienen una distribución temática y funcional específica y promueven el fortalecimiento de las capacidades del lenguaje en contextos reales e imaginarios. Cada texto presenta situaciones, información, actividades y diversas estrategias organizadas en unidades adaptadas a los ciclos 6 y 7, dependiendo del grado al que pertenezcan. Pasamos al rol de las competencias comunicativas. Al ser textos de comunicación, es importante que podamos tener en cuenta que el área busca promover el desarrollo de las competencias comunicativas, contribuyendo de manera decisiva a la formación integral del estudiante. Su aporte trasciende la enseñanza de normas gramaticales o géneros literarios, que también son imprescindibles en sí mismos, y articula estos saberes con procesos más amplios de construcción personal, social y cognitiva. Este rol formativo se sostiene en 3 pilares interconectados. Habilitador de pensamiento. El lenguaje, además de ser una herramienta de expresión, constituye un mecanismo de cognición al promover las competencias de lectura, escritura y oralidad. El área desarrolla y fortalece el pensamiento crítico, la capacidad de inferencia y síntesis, así como la organización lógica de ideas. Habilidades fundamentales para el desarrollo de competencias asociadas a las diversas áreas curriculares. De ahí su denominación de habilitador de pensamiento. En un segundo punto tenemos que es constructor de identidad y autonomía. Las competencias comunicativas proveen al estudiante de los recursos para nombrar, narrar, valorar su propia experiencia, al asumir diversos roles comunicativos, por ejemplo, roles como escritor, narrador, periodista, guionista, actor de teatro, entre otros. El adolescente así se consolida como constructor de su identidad y autonomía mediante el desarrollo de su propia voz. Un tercer elemento importante es el ser agente de participación y transformación social. El estudiante desarrolla las habilidades necesarias para intervenir en su entorno, ya sea a través de un ensayo argumentativo, una exposición persuasiva o la producción de una crónica, traduciendo el conocimiento y la reflexión en acción social y ética, con fines en concordancia con uno de los fines últimos de la educación secundaria en el país. El texto de comunicación propone
que el estudiante, además de aprender sobre el lenguaje, aprenda a actuar con el lenguaje en situaciones reales, analizar críticamente una noticia, participar en un debate sobre su comunidad, argumentar una postura o expresar su mundo interior o imaginario al interactuar con diversos textos literarios. Ponerse en el lugar del personaje de una historia, tomar una postura a través de argumentos frente a una situación crítica, crear diversos mundos posibles y viajar a ellos por medio de los distintos personajes y escenarios, entre otros. Estos mundos se activan a partir de diversos desafíos que invitan a los estudiantes a asumir distintos roles. En ellos se colocan los lentes propios de cada rol, lo que les permite viajar, investigar, recopilar información, orientar o comunicar desde intenciones y propósitos claramente definidos. En términos pedagógicos, se busca el tránsito del saber sobre el lenguaje al saber a hacer con el lenguaje, en coherencia con el enfoque por competencias. Es así que el texto de comunicación propone que el estudiante, además de aprender sobre el lenguaje, aprenda a actuar con el lenguaje en situaciones reales. Avanzamos entonces con el apartado 3, la propuesta pedagógica del texto escolar de comunicación. La propuesta pedagógica de los textos de comunicación de primero a quinto grado de secundaria representa una propuesta didáctica con base en desafíos. Esta sitúa al estudiante como protagonista de una experiencia de aprendizaje activa, reflexiva y transformadora, en la que pone en juego su actuar competente, a partir de la situación propuesta y del problema que ésta plantea. El estudiante enfrenta diversos desafíos que lo llevan a asumir distintos roles, de acuerdo con los propósitos y las actividades previstas. Los textos de comunicación de primero a quinto grado se organizan en unidades que parten de una situación que moviliza a los estudiantes a enfrentar desafíos. Cada unidad propone 2 o 3 desafíos que articulan las competencias de lectura, escritura y oralidad y que permiten abordar el problema desde distintos roles, por ejemplo, como periodista, conferencista, guionista, curador literario, entre otros. Estos roles sitúan a los estudiantes en contextos reales y significativos de lectura, escritura y oralidad. En la propuesta didáctica de los textos de comunicación, el docente asume un rol central como diseñador pedagógico, ya que interpreta y adapta los desafíos planteados en el texto a las características reales de los estudiantes, a su contexto sociocultural y a las necesidades de aprendizaje identificadas. Esta labor implica decisiones informadas sobre la complejidad de los desafíos, la secuenciación de las actividades y la selección de los recursos con el fin de garantizar que las situaciones propuestas resulten retadoras, pertinentes y sobre todo alcanzables. De este modo, el texto se concibe como un referente flexible que el docente ajusta para favorecer aprendizajes significativos y el desarrollo progresivo de las competencias comunicativas. Asimismo, el docente cumple un rol clave como mediador del aprendizaje, al acompañar de manera permanente los procesos de lectura, escritura y oralidad mediante estrategias diversas de mediación que tienen que ser oportunas. Esta se expresa en la formulación de preguntas que orientan la comprensión, en la modelización de estrategias, en la retroalimentación reflexiva y en la promoción del diálogo y la argumentación en el aula. A través de este acompañamiento, el docente favorece que los estudiantes tomen conciencia de sus propios procesos, desarrollen pensamiento crítico y regulen su aprendizaje, consolidando una práctica pedagógica coherente con el enfoque por competencias y con la evaluación formativa. Como podemos ver ahí en la lámina que estamos presentando, tenemos el proceso de aprendizaje
con una serie de engranajes que van desde la situación, los desafíos, los textos que se proponen y que han sido elaborados, eh, em, digamos, particularmente para cada uno, para cada una de las unidades de los grados, eh, para los cuales se ha trabajado esta dotación, ¿no? La producción, la creación, aquello que los estudiantes van a elaborar, y también los aspectos que tienen que ver con la difusión y la socialización de ellos, ¿no? En el entorno, para luego hacer un proceso reflexivo y, bueno, no al final, sino durante todo el proceso, identificar los elementos que están impactando directamente en la situación, ¿no? Que desplegó, que provocó esta serie de actividades, y ver el real impacto, si es que esa problemática ha logrado ser atendida o impactada de alguna manera desde la participación de los estudiantes, y hacer una reflexión sobre ello, ¿no? Y lo que ha significado. Entonces, en este momento vamos a hacer la presentación ya del texto de comunicación. Va a estar a cargo de Marcela Trujillo. Vamos a presentar el texto y a partir de revisar sus páginas, vamos a ir dialogando al respecto de lo que este contiene y propone. Muchas gracias, Irene. Entonces vamos a dejar de compartir esta diapositiva para empezar a compartir a modo de ejemplo uno de los textos que conforman la colección de los títulos de comunicación. Voy a dejar de compartir y vamos a tomar como ejemplo el texto de comunicación de segundo grado. ¿Se puede observar? Lo voy a... Un momentito, por favor. Listo, vamos a dar entonces inicio a esta cuarta sección del taller, ¿no? Ingresando ya a los elementos que componen la estructura del material. Mientras vayamos explicando estos elementos, vamos a ir mirando como ejemplo en la pantalla, en la unidad 1 del texto de comunicación 2, a qué nos estamos refiriendo. Empecemos entonces con el título de la unidad. Los títulos de las unidades, y esto es una característica que está presente de primero a quinto grado, son frases motivadoras, generalmente en verbos en primera persona, en plural o una exclamación, que enuncian la acción principal y la temática. Por ejemplo, difundimos propuestas para proteger el ambiente o somos influencers de los sabores del Perú, que están presentes en otros grados. Si vemos el ejemplo en pantalla, el título de la unidad 1 de segundo grado es verificamos las fuentes de información, alto a la difusión de fake news. Entonces, como acabo de mencionar, son frases que enuncian la acción principal y el tema. En este caso van a ser las fake news. En el caso de los títulos, estos sitúan el foco en la acción principal.
generan interés inmediato y conectan el aprendizaje con un contexto social o cultural relevante. Aquí, por ejemplo, se hace énfasis a un verbo que es verificamos, ¿no? La idea es que los estudiantes puedan verificar cuáles son las fake news que abundan en las diversas fuentes y redes a las que acceden, con el objetivo de poder identificar información verídica, ¿no? Que es comprobada. Entonces, los títulos que proponemos a modo de sugerencia didáctica buscan promover el interés de los estudiantes y orientar a que relacionen el título de la unidad con el propósito de aprendizaje, favoreciendo la anticipación del sentido y de lo que se aprenderá. Como mencionaba, ¿no? Aquí el objetivo es que los estudiantes puedan verificar fuentes de información reales y que sean comprobadas para evitar las fake news, ¿no? A modo de sugerencia didáctica, les proponemos que para trabajar o leer el título puedan promover el interés de los estudiantes y orientar a que ellos puedan relacionar este título con lo que van a aprender, de modo que puedan identificar y anticipar el sentido de lo que tratará la unidad. ¿No? Ahorita que yo he mencionado el título, podemos identificar diferentes elementos sobre los cuales vamos a ir desarrollando en la unidad. Por ejemplo, el tema de las fake news, el tema de la desinformación, qué son las fuentes de información, ¿no? A las cuales ellos tienen acceso en su vida diaria por diferentes medios. ¿Y a qué nos referimos con verificar? ¿Qué es verificar? ¿Qué es identificar fuentes de información? ¿Qué será contrastar fuentes de información? ¿Qué es, por ejemplo, identificar si una información es confiable o no y qué criterios o características deberían tener las fuentes para poder identificar si son fuentes confiables y si la información que se brinda en ellas es real? Ahorita vamos a volver a compartir el archivo. Se nos ha cerrado un minuto, por favor. Listo, vamos al segundo elemento, que es la situación. Un momento, por favor, que vamos a solucionar un tema con el archivo que no está subiendo. Listo, vamos entonces con el segundo elemento, que es la situación de esta unidad de ejemplo que estamos tomando de segundo de secundaria. Vamos a la situación entonces. Bien, antes de leer esta situación vamos a abordar algunas características. Por ejemplo, la situación se formula a partir de una situación comunicativa que es protagonizada por estudiantes. A lo largo de todos los grados ustedes van a encontrar diversas situaciones en las cuales los estudiantes se pueden acercar a un puesto de kiosco, van a conversar entre ellos, se les puede invitar a hacer una dramatización, van a leer un cartel, van a escuchar alguna noticia en la radio y ello lo estamos plasmando en las situaciones, de modo que en ellas se pueda formular situaciones comunicativas donde los estudiantes se comuniquen, ¿no? Valga la redundancia, donde puedan leer, informarse, enfrentarse a una situación en la cual no conocen algo, tienen preguntas, ¿no? Y la idea es que ellos puedan enfrentar un problema real o simulado, es decir, un conflicto cognitivo que los invita a movilizar sus capacidades cognitivas. Además, contextualiza el aprendizaje con la realidad, activa los conocimientos previos y genera la necesidad de resolver un problema dando sentido a los desafíos que vendrán. Para poder ejemplificar lo que acabo de decir, Irene nos va a apoyar con la lectura de la situación de la unidad 1 de segundo grado. Bien, situación. Alfredo caminaba apurado hacia el paradero para tomar un mototaxi. A lo lejos divisó a su amigo José, quien avanzaba con la mirada fija en su celular, escribiendo rápidamente. Al acercarse para saludarlo, Alfredo notó a José inusualmente nervioso y con el ceño fruncido. Hola José, ¿todo bien? Te veo un poco preocupado, dijo Alfredo.
José, sin levantar la vista del celular, le mostró la pantalla. Era un mensaje de WhatsApp que le había enviado su prima, con una foto borrosa de la plaza de armas de su localidad y un texto alarmante. Último minuto. Descubren túneles secretos bajo la plaza de armas. Dicen que hay tesoros antiguos. La municipalidad y la policía ya están investigando. Compartan antes de que lo borren. ¿Túneles y tesoros? Dijo Alfredo confundido. José, ¿estás seguro de que esto es verdad? En las redes se comparte información falsa. ¿Cuál es la fuente de esta noticia? ¿Quién la publicó? José, que hasta ese momento parecía convencido, levantó la mirada, sorprendido. Se quedó pensativo por un momento, como si viera el mensaje con otros ojos. No lo sé. Ahora que lo dices, se ve raro. Parece una noticia falsa, reconoció con un ligero tono de decepción. Luego, con una expresión de preocupación, preguntó, ¿y qué podemos hacer frente a este tipo de información? Hay tantas noticias que uno no sabe a cuál creer. Bien, entonces como vemos, esta situación se enmarca en las fake news y en el problema que van a enfrentar los estudiantes, ¿no? Un conflicto que los invita a movilizar sus capacidades comunicativas. La comprensión de esta situación moviliza a los estudiantes a profundizar en los fenómenos de las fake news, abordando su definición, tipos, causas y consecuencias. Y justamente para abordarlo, los estudiantes requieren información sobre estos elementos, ¿no? Este análisis los impulsará a asumir un rol activo mediante la formulación de propuestas y acciones a través de la lectura, la escritura y la oralidad. Por eso mencionamos que se movilizan las competencias comunicativas a lo largo de toda la unidad, orientadas a prevenir y frenar la circulación de información falsa en su entorno, en el marco de la participación ciudadana y responsable, teniendo en cuenta además que esta situación o esta problemática es cotidiana, por ejemplo, en el uso de redes sociales y otros entornos virtuales, por lo cual es importante que los estudiantes cuenten con información para poder abordarla. ¿Cuál es la sugerencia didáctica que les proponemos nosotros para poder abordar la situación? Es que presenten la situación de modo que llame la atención. Por ejemplo, aquí hay un diálogo. Ustedes pueden proponer una manera que sea llamativa para el estudiante, despierte el interés y active su curiosidad, ¿no? Podrían tomar como ejemplo algunas fake news que pueden haber circulado por los entornos digitales o hacer alguna dramatización, alguna forma de que los estudiantes puedan involucrarse con esta situación y que genere también una conexión emocional con los estudiantes. Pueden diversificar la situación al contexto de sus estudiantes conforme el propósito y las necesidades de aprendizaje. Vamos a pasar ahora al siguiente elemento que compone la unidad y que es la sección Reflexionamos. En esta sección, en la cual encontramos, por ejemplo, 4 viñetas, proponemos un conjunto de preguntas abiertas, derivadas de la situación, que permiten profundizar tanto en su comprensión como en la activación del pensamiento crítico y la construcción de una postura personal antes de iniciar el trabajo. La idea es que esas preguntas permitan aclarar al estudiante lo que se ha presentado en la situación y que nosotros estemos seguros de que la han comprendido. Además de que vayan anticipando y vayan activando ciertos cuestionamientos que pueden haberse generado a partir de esta situación. La idea es buscar favorecer que los estudiantes se pongan en el lugar de los personajes, por ejemplo, preguntándose qué harían ellos, qué es lo que piensan ellos, o en alguna situación puedan ponerse en el lugar de alguno de los personajes, ¿no? Y brindar al docente información sobre los saberes previos y expectativas del grupo, facilitando una mediación pedagógica más efectiva. Veamos ahora cuáles son las preguntas de reflexionamos que se han planteado para esta unidad. Ujú. A ver, ¿qué podría haber llevado a José a considerar inicialmente el mensaje de su prima como una información verdadera? ¿Por qué Alfredo duda de esa información? Si José hubiera compartido esa noticia falsa sin verificarla, ¿qué posibles consecuencias podría haber tenido esa acción para él o la población en general? ¿Qué será necesario para que una persona pueda identificar y cuestionar la veracidad de la información
que recibe a través de plataformas de diversos medios? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación o las fuentes confiables de información en una sociedad? ¿Qué relación habrá entre las noticias falsas y el uso de las redes sociales como fuente de información? Gracias, Irene. Como vemos en estas preguntas, la idea no es que los estudiantes respondan sí o no, sino que puedan, uno, verificar que han comprendido la situación, hacerse también preguntas a ellos mismos que activen sus conocimientos previos, pero también que sea un espacio para que los estudiantes puedan compartir cuáles son las diversas respuestas que tienen y, por ejemplo, contrastar por qué llegaron a ellas, en qué coinciden o en qué no coinciden. Les proponemos que para trabajar la sección Reflexionemos, ustedes puedan vincular esta reflexión con experiencias previas de los estudiantes. Por ejemplo, utilizar estas preguntas para abrir un debate en clase, en lugar de usarlo solo como un cuestionamiento o un cuestionario individual, y valorar las opiniones divergentes y conectar las respuestas con las experiencias y el entorno sociocultural de los estudiantes, de modo que esta sección pueda aprovecharse de manera más enriquecedora para poder cuestionarnos sobre, por ejemplo, en este caso, qué son las fake news y qué podemos hacer nosotros, qué pueden hacer los estudiantes para poder frenarlas. Y es así que damos paso ahora al siguiente elemento, que es el propósito de aprendizaje. El propósito de aprendizaje, tal como lo están viendo aquí en pantalla, define lo que se espera que los estudiantes logren en la unidad en relación con las competencias comunicativas, oralidad, lectura y escritura, así como la intención comunicativa asociada al problema planteado. Vamos a ver a modo de ejemplo cuál es el propósito de aprendizaje de la unidad 1 de segundo grado. Propósito de aprendizaje. Reflexionaremos sobre distintos textos y evaluaremos su fiabilidad para identificar en diversas fuentes de información las noticias falsas o fake news, sus tipos y características y establecer sus propósitos, la intención del autor, así como sus consecuencias e impacto. Expresaremos nuestras experiencias, opiniones y propuestas con respecto a la creación y difusión de noticias falsas o fake news en diversos textos orales y escritos de acuerdo con la situación y el público al que queremos llegar. Así, daremos a conocer nuestras ideas, opiniones y posturas sobre la difusión de las fake news. Gracias, Ian. Si prestamos atención a cómo se ha construido el propósito, podemos ver que efectivamente se movilizan las competencias comunicativas, ¿no? Y se le da un rol principal al estudiante. Lo que proponemos nosotros es que para trabajar el propósito de aprendizaje puedan clarificar en qué consiste este propósito y analizar con los estudiantes esta formulación de modo que puedan asegurarse de que comprendan qué aprenderán, para qué lo harán y cuál es el logro que se espera alcanzar. Es importante que puedan hacerse estas preguntas y que los estudiantes puedan ir identificando en estas formulaciones que se encuentran a lo largo de las 4 unidades las respuestas que los inviten a continuar con el desarrollo de la unidad. Es importante recalcar aquí que un estudiante que conoce la meta y el camino se autorregula mejor. Por ello, nosotros los invitamos a que complementen el desarrollo de la lectura de este propósito de aprendizaje haciéndose esas preguntas. ¿Qué aprenderán? ¿Para qué lo harán? ¿Y cuál es el logro que se espera alcanzar? Ahora vayamos con el siguiente elemento de la unidad, que es la sección para lograr. Esta sección presenta lo que el estudiante necesita aprender y desarrollar para alcanzar el propósito planteado respecto a las competencias comunicativas. Combina las capacidades de cada competencia, explicitando el camino metodológico de la unidad y respondiendo a lo siguiente: ¿qué se hará? ¿Cómo se desarrollará? ¿Y para qué se realizará? Así como los principales contenidos y saberes disciplinares que se abordarán a lo largo de la unidad. Teniendo en cuenta estos elementos, les pediría que prestemos atención a la lectura de cada una de las 3 viñetas de esta sección. Para lograrlo, leeremos textos de diversos géneros y formatos, noticias, artículos de divulgación científica, guiones radiales, historietas, entre otros, para comprender la intención y las consecuencias de la fake news en el entorno. Así podremos reflexionar sobre la responsabilidad de verificar una información antes de difundirla. Previamente distinguiremos los hechos de las opiniones y estableceremos relaciones de causa y consecuencia.
Escribiremos sobre las fake news, su naturaleza y sus efectos en la sociedad. En el proceso, usaremos conectores, referentes y recursos ortográficos que nos ayuden a elaborar un texto que informe, explique, persuada y convenza a otros de la necesidad de detener su difusión. Comunicaremos a través de medios orales, noticias, casos, experiencias, entre otros, sobre la presencia de las fake news en los diversos medios de comunicación y su impacto en la sociedad. Para ello, adecuaremos nuestros textos al público al que queremos llegar a fin de reflexionar sobre la importancia de verificar la información y así detener la difusión de la información falsa. Gracias, Irene. Entonces, si nos detenemos a ver cada uno de estas viñetas que están en esta sección, podemos identificar qué será, cómo se desarrollará y para qué se realizará. Veamos a modo de ejemplo, por ejemplo, en la primera, cuáles son los géneros discursivos que se van a leer: noticias, artículos de divulgación científica, guiones radiales, historietas. Y también tenemos en consideración cuáles son los contenidos disciplinares que se abordarán. Por ejemplo, es importante que para la lectura de los textos podamos distinguir cuáles son hechos y cuáles son opiniones. O, por ejemplo, establecer relaciones de causa y consecuencia de los textos que hemos leído. En el caso de escritura también se están anticipando, ¿no?, cuáles son los textos que se están proponiendo, y en ese proceso que vamos a utilizar conectores, referentes y recursos ortográficos, ¿no?, que nos ayuden a realizar, que nos ayuden a elaborar un texto que informe, explique, persuada y convenza. Y en el caso de oralidad también tenemos aquí unas precisiones respecto a, por ejemplo, que comunicaremos a través de diversos medios orales como noticias, casos, experiencias, entre otros. Y también estamos movilizando diversos saberes disciplinares, ¿no?, para que podamos generar impacto en la sociedad a través de los distintos productos orales que vamos a producir. La recomendación que les brindamos para desarrollar la sección, para lograrlo, es que analicen con los estudiantes los aprendizajes necesarios para alcanzar el propósito, ¿no?, teniendo en cuenta aquí cuáles son los conocimientos que se están movilizando a lo largo de cada una de estas propuestas, ¿no? Ustedes, si se detienen a analizar, van a poder encontrar, así como lo he hecho ahorita rápidamente, cuáles son esos conocimientos. Y los invitamos a que puedan analizar con los estudiantes los contenidos disciplinares que se manifiestan en cada una de estos elementos de la sección para lograr. Vamos entonces a la siguiente sección. Esta es la binaria de nuestros desafíos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, algunas ilustraciones, y en la siguiente página viene la parte central de lo que vamos a explicar. Bien, en la sección Nuestros desafíos podemos identificar que esta sección es el núcleo metodológico de la unidad. Cada unidad está conformada por 2 o 3 desafíos en los que los estudiantes asumen un rol comunicativo. Por ejemplo, soy periodista radial, soy curador literario, soy influencer gastronómico, que están en los títulos de los textos de primero a quinto de secundaria. Estos son solo algunos. Veamos entonces cuáles son los ejemplos para segundo grado de secundaria. En el caso de segundo grado de secundaria, se le invita al estudiante a asumir 2 roles. El primero, soy un periodista estudiantil que informa con objetividad. ¿En qué consiste este desafío? En este desafío asumiremos el rol de periodistas estudiantiles. Nuestra misión será investigar, analizar y verificar un hecho noticioso para narrar con objetividad los acontecimientos más importantes para nuestro público. Para lograrlo, leeremos, analizaremos y revisaremos diversas fuentes confiables e interactuaremos con otros para obtener información veraz. Nuestro desafío es escribir una noticia sobre las fake news, en la que destaquemos sus consecuencias y su impacto. Luego, la presentaremos y narraremos como periodistas estudiantiles para informar a nuestro público no solo sobre los hechos, sino también sobre la creación y los tipos de noticias falsas como contexto. Un segundo rol al que se le invita al estudiante a asumir para dar respuesta a lo planteado en la situación es: soy un locutor de radio que invita a actuar con responsabilidad. En este desafío seremos locutores de radio,
Nuestra misión será investigar sobre las fake news, sus efectos y cómo prevenirlas. Invitaremos a nuestros oyentes a reflexionar antes de creer o difundir cualquier información. Para lograrlo, leeremos y recopilaremos casos y experiencias sobre las consecuencias de la difusión de información falsa. Nuestro desafío es escribir de forma creativa el guión de un programa de radio que le permita al oyente reflexionar y actuar con responsabilidad en el manejo de la información. Asimismo, al realizar el programa radial, presentaremos acciones claras y útiles para detener la difusión de las noticias falsas. Gracias, Irene. El objetivo de esta sección es poder transformar la actividad escolar en una práctica social del lenguaje. Para ello, propiciamos el desarrollo de diversos esquemas de actuación claros y motivadores, definiendo los productos de cada desafío desde el inicio. Por eso es que esta sección está en una de las páginas iniciales de la unidad. La idea es que los desafíos se desplieguen a través de una estructura interna que oriente el trabajo del estudiante desde el rol que asume, por ejemplo, ser un periodista estudiantil, hasta la obtención de un producto comunicativo concreto. Por ejemplo, como lo acaba de leer Irene, van a escribir una noticia sobre las fake news y luego las van a presentar y narrar a modo de periodistas estudiantiles. Entonces, el rol que asume el estudiante se está indicando desde el inicio de la unidad. Es importante recalcar que en esta sección que estamos mostrando aquí, se organiza a partir de tres componentes fundamentales. Un primer elemento, que es el rol comunicativo y que brinda el marco del actual competente. Por ejemplo, aquí se explica que se asumirá el rol de periodistas estudiantiles y el objetivo es investigar, analizar y verificar un hecho noticioso. También se presentan aquí las acciones, que son los esquemas de actuación que conducen el proceso de lectura, escritura y oralidad. Se hace el recorrido de lo que se va a trabajar en cada una de las competencias y también se anticipan los productos esperados, los que acabo de mencionar hace un momento, y que constituyen la evidencia final del aprendizaje. Una idea que queremos plantear y recalcar en este aspecto es que los desafíos son prácticas sociales del lenguaje situadas que otorgan un propósito tanto a la lectura como a la escritura y a la oralidad. Al plantear roles específicos, se moviliza la actuación competente del estudiante, transformando el aula, por ejemplo, en una redacción, un estudio de grabación o un colectivo editorial. Y la idea es empoderar al estudiante para que se apropie de este rol. A través de él, desarrolle sus competencias comunicativas. Cada unidad, como ya lo habíamos mencionado, propone 2 o 3 desafíos, ¿no? Donde se motiva a que el estudiante se empodere en el rol que se ha propuesto. Algunas sugerencias que les brindamos para desarrollar esta sección es que describan y caractericen el perfil del rol que se encuentra en cada unidad. Por ejemplo, un periodista de investigación es alguien curioso, que no se queda con la primera versión, ¿no? Ayude a los estudiantes a visualizarse en ese rol y a conectar con la identidad que se está proponiendo antes de iniciar el trabajo, que se puedan empapar en qué es lo que hace esta persona, qué hace este periodista estudiantil, por ejemplo, o qué hace el locutor de radio, ¿no? Porque afianzarse en este rol les va a dar más insumos para que puedan desempeñarse en ellos. También les recomendamos facilitar la elección y la autonomía. El diseño de la unidad permite rutas flexibles. Entonces, dedique un tiempo para que los estudiantes exploren estas opciones que les estamos proponiendo y elijan el desafío que mejor resuene con sus intereses o habilidades actuales. También los invitamos a que desglosen con los estudiantes qué implica cada desafío en términos de producto y de proceso. Asegúrese de que comprendan que asumir el rol implica una responsabilidad comunicativa. Y finalmente les proponemos que organice equipos colaborativos, ya que si bien en este caso algunos roles pueden tener un matiz más personal, los roles también son comunicativos y suelen ser sociales. No me quedo solamente yo como periodista estudiantil, sino que me desenvuelvo en un aula donde todos mis compañeros van a asumir un rol comunicativo. Por lo tanto, los invitamos a fomentar la formación de equipos en los que los estudiantes puedan complementar sus habilidades para enfrentar los desafíos propuestos. Bien, entonces pasamos a la siguiente sección. Esta sección se llama Leemos y Descubrimos. En esta sección se enfatiza el desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna. En ella, los estudiantes leen y analizan un conjunto de textos,
cuya información y comprensión son insumos importantes para enfrentar los desafíos. Por ejemplo, para entender qué son las fake news, cuáles son sus características, o por ejemplo, identificar ejemplos de fake news, ¿no? Está conformado por una selección diversa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos y expositivos, explicativos, presentados en distintas situaciones comunicativas y con propósitos específicos de lectura. Estos textos pueden manifestarse en diversos géneros discursivos, entendidos como las diferentes formas de transmitir un mensaje en un contexto sociocultural determinado, que surge de prácticas sociales reales y cumplen funciones comunicativas diversas. Los textos se pueden presentar en distintos formatos textuales: continuo, discontinuo, mixto o múltiple. Y cada uno incluye la caja explorando el texto, que es la que vemos al lado izquierdo, ¿no? Esta caja está orientada a activar saberes previos y anticipar el sentido de la lectura. Podemos encontrar, por ejemplo, algunas preguntas o consignas breves. En todos los grados, los textos seleccionados aportan información, diversidad textual y vocabulario pertinente para la resolución de los desafíos de la unidad. Asimismo, se permite en esta sección desarrollar estrategias de lectura, ampliar el vocabulario y familiarizarse con distintos tipos y géneros textuales vinculados a la temática de la unidad en coherencia con los estándares de los ciclos 6 y 7. Esta sección también constituye un recurso pedagógico organizado y progresivo que facilita la planificación de situaciones de lectura con sentido, la enseñanza explícita de estrategias y el acompañamiento del desarrollo de las competencias comunicativas. Los textos de esta sección funcionan como un insumo central para investigar, reflexionar y producir respuestas a los desafíos planteados. A modo de ejemplo, los invito a ver, ¿no? Así a navegar visualmente por esta sección. Leemos y descubrimos. Podemos encontrar en la parte central el texto que, por ejemplo, se titula Noticias sobre la suspensión del servicio de agua potable, ¿no? Y al lado vamos a encontrar algunas cajas importantes como explorando el texto, glosario, para afianzar ciertas palabras del vocabulario que se presentan aquí en los textos. Pero también encontramos cajas, ¿no? Con estrategias de lectura que tienen por objetivo poder profundizar en la comprensión del texto leído. Respecto a la sección leemos y descubrimos, les proponemos lo siguiente. Los invitamos a que utilicen la sección Explorando el texto, que son las cajitas que vimos en la página anterior, para invitar a los estudiantes a analizar los títulos o, por ejemplo, las imágenes o la distribución o disposición gráfica del texto y formular hipótesis sobre el contenido y la intención del autor, ¿no? Por ejemplo, hacernos preguntas si es que encontramos textos en negrita o cajas o hay una distribución específica de la organización del texto, ¿no? Podemos hacer preguntas sobre imágenes o sobre los títulos y subtítulos planteados. La idea con esta sugerencia es que los estudiantes puedan conocer características del género discursivo que también están leyendo. También los invitamos a modelar de manera explícita el uso de estrategias de lectura mediante la sección Mis estrategias, que son las que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, pueden invitarlos a deducir significados por el contexto o identificar ideas principales, leer en voz alta el fragmento inicial y mostrando cómo aplicar la estrategia antes de que los estudiantes la utilicen de forma autónoma. Las estrategias son diferenciadas y van a encontrar una variedad de estrategias a lo largo de todo el material. Pueden estar presentes por cada texto y en cada una de las unidades se presentan distintas opciones de acuerdo al propósito de lectura planteado, ¿no? Hay también cajitas de recuerdo donde se menciona información, ¿no? Que se permitirá afianzar el texto leído o las actividades planteadas. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente sección que justo está en la página que continúa, que son las actividades de lectura. Estas actividades de lectura están conformadas por preguntas de diversa complejidad. Son actividades que orientan la lectura hacia la construcción profunda del sentido del texto, promoviendo la interpretación, la reflexión y la evaluación crítica, y permiten comprender los textos de manera estratégica, reconociendo, por ejemplo, distintas posturas, integrando información, desarrollando el pensamiento crítico a través del diálogo entre los textos. Facilitan la articulación entre la lectura y los desafíos de la unidad, asegurando coherencia entre lo que se lee, se reflexiona y se produce.
Es importante no dejar de lado estas actividades porque nos permitirán, por un lado, afianzar la comprensión del texto leído, pero también nos van a dar insumos para la producción de los textos orales y escritos que se proponen en la unidad. Por eso es que en cada unidad se propone una diversidad de textos, con el objetivo de también profundizar, por ejemplo, en este caso, en las fake news. Entonces veamos a modo de ejemplo esta sección de actividades de lectura para este texto número 1. ¿No? Vemos aquí diversas preguntas, ¿no? Y una cajita de ¿sabías qué? Que nos va a permitir tener un andamio para resolver alguna de las actividades propuestas, ¿no? O, por ejemplo, enfatizar en el género discursivo que se está leyendo, de modo que los estudiantes puedan tener la información completa respecto a lo que van a leer. Estas actividades se están presentando por cada uno de los textos de la unidad. Les sugerimos para esta sección que puedan conectar explícitamente la lectura con la oralidad y la escritura. Como les decía, lo que van a leer les va a ayudar también no solo a comprender la situación planteada, sino a producir sus textos, ¿no? Y a poder desarrollar los desafíos propuestos. Por ejemplo, promover un espacio de conversación guiada sobre los textos leídos y preguntarse, por ejemplo, qué postura plantea el texto, qué argumentos utiliza, qué ideas generan acuerdo o desacuerdo, qué efectos se busca generar en el lector o en el oyente. Ese intercambio permitirá que los estudiantes organicen sus ideas oralmente, contrasten puntos de vista y preparen insumos para las producciones posteriores. Asimismo, los invitamos a vincular este análisis con los desafíos de producción. Por ejemplo, si el desafío es escribir o exponer un editorial, analizar las editoriales de los textos leídos como modelos permitirán identificar cómo iniciar, qué argumentos desarrollar, qué recursos emplear y cómo terminar o cerrar el texto, facilitando así la transferencia de aprendizajes de la lectura hacia la oralidad y la escritura. Ahora nos vamos a insertar en la siguiente sección, que es justo la que estamos viendo en pantalla, que se titula Relacionamos los textos leídos. Aquí se proponen actividades que permiten relacionar un conjunto de textos, ¿no? Y están orientadas a establecer vínculos explícitos entre dos o más textos, identificando coincidencias, diferencias, complementariedades o tensiones entre las ideas, enfoques o argumentos. Se promueve la integración de la información y el análisis de múltiples fuentes como parte del proceso lector, con el objetivo de fortalecer el pensamiento complejo, exigirle al estudiante sintetizar información, reconocer distintas perspectivas y construir interpretaciones más elaboradas. Al docente también le ofrecen la oportunidad para evaluar la comprensión de los textos y verificar cómo el estudiante articula la información proveniente del conjunto de textos leídos y utilizarla para sustentar opiniones o tomar decisiones comunicativas. Estas preguntas planteadas son distintas a las preguntas que están en cada uno de los textos. Las preguntas que se han planteado aquí permiten generar este tipo de vinculaciones en las cuales los estudiantes pueden identificar semejanzas, diferencias, pero también posturas, ¿no? E información relevante en cada uno de ellos. Como vemos aquí, son preguntas diversas y lo que les proponemos para esta sección es guiar el análisis comparativo de los textos mediante preguntas orientadoras que ayuden a identificar semejanzas y diferencias, así como los aportes específicos de cada uno de los textos. Promover la síntesis y el contraste de las fuentes, solicitando a los estudiantes que expliquen cómo la información del texto amplía, refuerza o cuestiona lo planteado en otro. Vincula estas actividades con los desafíos de la unidad, mostrando cómo la relación entre los textos enriquece la producción oral o escrita que se espera como resultado. Esta sección no va a aparecer solamente una vez en la unidad. Puede aparecer a partir de un conjunto de textos, ¿no? Por ejemplo, pueden aparecer acompañando el texto 1, 2 y 3 y un segundo momento acompañando los textos 4, 5 y 6. No es una organización estricta, sino que se van articulando o vinculando en función a los propósitos de lectura. Por ejemplo, aquí lo vemos nuevamente dentro de la misma unidad. Entonces vayamos con la siguiente sección, que es la sección de Seguimos enfrentando nuestros desafíos. Aquí ya vamos a ingresar a una sección nueva y el propósito de esta sección, ¿no? Seguimos enfrentando nuestros desafíos, es que se desarrolla al terminar de leer los textos propuestos. Terminamos de leer todos los textos e ingresamos a esta nueva sección, donde ya se ha recopilado información relevante sobre la problemática y hay una oportunidad, se ha recopilado información relevante sobre la problemática que se está abordando en la unidad.
Entonces, lo que buscamos aquí es articular el desarrollo de las competencias comunicativas, otorgándoles en este momento un énfasis particular en la producción escrita y la comunicación oral, sin perder de vista que ambas competencias se han venido trabajando de manera articulada desde el inicio de la unidad, y sin perder de vista también que la lectura nos está ayudando a desarrollar cada uno de los productos propuestos. Entonces, si nos centramos rápidamente a mirar esta sección, podemos ver que en ellas, en cada uno de los desafíos propuestos, se hace un énfasis tanto en escritura y en oralidad, ¿no? La idea es presentarle a los estudiantes una breve introducción motivadora sobre el desafío propuesto, los roles que va a desempeñar, por ejemplo, en el caso de la primera columna, el periodista estudiantil. Pero también se añade una descripción del contexto y de las acciones que se van a desarrollar en Nos preparamos para escribir y tomamos la palabra, ¿no? Donde se van a producir ya los textos orales y escritos que se elaborarán y presentarán en cada desafío. Sí, aquí es necesario señalar que si estamos partiendo de una situación, ¿no? Se parte de la situación, tenemos la claridad en el propósito, cuáles son los elementos para lograrlo. Luego le presentamos al estudiante dos posibilidades, dos roles. Con las ideas sobre estos posibles roles para intervenir sobre el problema, los estudiantes leen los textos que se han seleccionado para esta unidad, los cuales proporcionan, aparte de información, para que conozcan, en este caso, más a profundidad el fenómeno de la fake news, también les acercan diversos géneros textuales, ¿no? Lo que amplía un poco su experiencia lectora y su bagaje. A partir de ello, ya con más elementos, se les enfrenta a esta nueva etapa, donde van a determinar por cuál de los roles, o quizás también los dos, van a intervenir sobre el problema que se presenta, ¿no? Entonces, de esta manera, como lo señalaba Marcela, tenemos aquí los desafíos de manera más acotada, siendo que la lectura, no se ha agotado, sino que ha sido el primer paso para obtener la información, profundizar en lo que significa en este caso las fake news, sus elementos, sus características, ¿no? A través de diversos géneros textuales, y ya la intervención desde la producción oral y escrita. Gracias, Irene. Entonces, una recomendación que le brindamos para desarrollar esta sección es que clarifiquen el rol y la tarea de cada desafío. Inicien una breve explicación, ¿no?, del rol que se va a asumir, que cada estudiante va a asumir para activar el contexto de producción y el discurso que se espera lograr. Los invitamos a descomponer las tareas y precisar los productos orales y escritos mediante preguntas guías como son algunas opciones. ¿Qué debo hacer? ¿Para quién? ¿Con qué propósito? ¿Qué tipo de texto voy a producir? ¿Y qué recursos necesito? Asimismo, los invitamos a anticipar las acciones y los productos, revisar junto con los estudiantes las acciones que deberán realizar y los productos que se espera obtener en cada desafío, de modo que comprendan el proceso y puedan autorregular su aprendizaje. Ahora vamos a ingresar ya al desarrollo de cada desafío. Vamos a verlo de manera breve, ¿no? Aquí en el desarrollo de cada uno de los desafíos, los estudiantes desarrollarán los desafíos a partir del orden que puedan establecer, que puedan decidir. Cada desafío plantea dos acciones interrelacionadas, la producción de textos orales y escritos, lo cual requiere regresar a las lecturas, releer, reflexionar, identificar la información que pudieron señalar como más importante, aspectos que han identificado en los textos, en las estrategias, a partir de las estrategias de lectura y las actividades planteadas. Se desarrollan aquí los productos, actuaciones o evidencias que se elaborarán como resultado de enfrentar el desafío, ¿no? Esta sección se desarrolla a partir de los siguientes acápites. Nos preparamos para escribir y tomamos la palabra. No siempre los desafíos van a empezar por nos preparamos para escribir, también puede ser iniciando por tomamos la palabra. Eso dependerá del propósito que se ha planteado para cada desafío. En nos preparamos para escribir vamos a identificar orientaciones paso a paso para elaborar el producto escrito del desafío.
Entonces, pueden ser guiones, artículos, infografías. Lo que se propone aquí es acompañar al estudiante en la adecuación del texto a la situación comunicativa, organización y desarrollo coherente y cohesionado de las ideas, uso pertinente de las convenciones del lenguaje, así como la reflexión y evaluación de la forma, el contenido y el contexto del texto. Promueve la escritura como un proceso mediante un esquema de actuación que comprende las fases de, y lo vamos a ver rapidito, así a modo de navegación, las fases de planificación, redacción, revisión, corrección, edición y publicación, culminando con una sección de reflexión sobre el propio aprendizaje, con una serie de preguntas para reflexionar sobre todo lo logrado en esta sección, ¿no? La idea es orientar el acompañamiento del proceso de escritura y facilitando la enseñanza explícita de estrategias que favorecen también a la evaluación formativa del avance del estudiante en la competencia escrita. Respecto a esta sección, los invitamos a modelar la estructura del texto final utilizando organizadores gráficos, ¿no? De modo que los estudiantes visualicen la organización global y la secuencia de ideas antes de escribir. Acompañen la revisión del primer borrador del texto mediante la identificación de conectores y referentes, proporcionando, por ejemplo, algunos conectores de causa, consecuencia, secuencia, dependiendo del propósito o el texto que se va a plantear, ¿no? Para que los estudiantes integren activamente y aseguren la fluidez y relaciones lógicas entre las ideas. Además, es importante recalcar que en la sección de lectura podrán también encontrar algunos textos que ayuden a modelar las estructuras de los textos propuestos, ¿no? Por ejemplo, si se les pide hacer un artículo de opinión, es posible que en la sección de lectura encuentren un artículo de opinión, de modo que puedan acceder o regresar a lectura para poder identificar esta estructura. Ahora vamos a la sección Tomamos la palabra. En ella se presenta una secuencia que permite elaborar el producto oral del desafío. Puede ser una locución, una exposición, un debate, entre otros. Se incluyen recursos verbales, no verbales y paraverbales, así como la adecuación, organización y desarrollo de las ideas de forma coherente y cohesionada. La utilización de recursos verbales, ¿no? De forma estratégica y la interacción con distintos interlocutores. La idea es poder desarrollar la competencia oral gracias al esquema que se ha propuesto y lo vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, planificamos, ¿no? Elaboramos o organizamos, que es lo que estamos viendo aquí. Ensayamos y corregimos. Realizamos, por ejemplo, en este caso la narración oral, ¿no? De la noticia que se ha propuesto. Y finalmente también tenemos la sección Reflexionamos sobre nuestro aprendizaje. La idea aquí es, por ejemplo, utilizar diversas estrategias para que los estudiantes puedan desenvolverse oralmente. Y por último, vamos a la sección Reflexionamos sobre nuestro aprendizaje de la unidad, que es una página donde van a encontrar una serie de preguntas, ¿no? Aquí, en lo que estamos viendo aquí. Es una sección que permitirá al estudiante identificar qué aprendió, así también cómo lo hizo, ¿no? Al reflexionar sobre los retos cumplidos, reconoce las estrategias que le funcionaron y también las dificultades que logró superar al leer, al escribir o al comunicarse oralmente, ¿no? Este proceso promueve la metacognición y un compromiso también vinculando las competencias comunicativas y el impacto social de los productos logrados. El estudiante analiza cómo sus habilidades lingüísticas le permiten, por ejemplo, actuar con empatía, buscar el bien común en su comunidad, transformando el saber sobre el lenguaje en un saber hacer con un propósito real. Entonces, la idea aquí es que también se pueda promover la formulación de propósitos de mejora, invitando a los estudiantes a plantearse metas personales a corto y mediano plazo, de modo que asuman un rol activo y responsable en la gestión de su aprendizaje. Entonces, hasta aquí hemos logrado hacer un recorrido por una de las unidades, identificando todas las secciones que la componen. Y esta es una estructura que vamos a encontrar a lo largo de los 5 grados en las 4 unidades planteadas. Muy bien, entonces les agradecemos a todos por su participación en este primer webinar sobre el uso del texto escolar del área de comunicación para secundaria. No va a ser la primera oportunidad. Este es un primer webinar donde hemos querido navegar, hacer un tour por el texto. Vamos a tener otros momentos en los cuales vamos a poder hacer mayor énfasis y detalle con respecto a cada uno de sus elementos.
Muchas gracias de parte de la Dirección de Educación Secundaria. Nuevamente agradecer su participación de parte de Marcela Trujillo, especialista de comunicación, y mi persona, Irene Chamilco, quedamos a su disposición. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.